Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Voy a dar una charla de Elasticsearch, no muy profunda en muchos sitios, pero sí describiendo muchos de los trabajos que yo he estado haciendo con Elasticsearch y creo yo que tiene Elasticsearch potencia, ¿vale? Entonces, me gustaría, si tenéis preguntas, que las voy a dejar como 5 o 10 minutos al final para no romper la esta, pero aún así, si por el motivo que sea hay una pregunta muy concreta de esa historia, levantéis la mano y os doy. Vale. Pues bueno, yo soy Ignacio Sánchez, trabajo en Bluespark desde hace más de 10-12 años que hago cosas de web, frontend, demás, y unos 9 años casi en Drupal, y bueno, aquí seguimos. Vale, me gustaría saber quién de vosotros habéis trabajado con alguna cosa relacionada con Lucene, con Elasticsearch, con Solar. Vale, difícil entonces. ¿Quiénes de vosotros sabéis que este tipo de cosas funcionan, muchas de ellas con Elasticsearch, Lucene por debajo, esto o esto, autocompletados, búsquedas relacionadas, prácticamente en tiempo real con muchísimos datos, posiblemente a veces hasta terabytes? Pues mi idea es hablar un poquito de qué es Elasticsearch. ¿Me podéis cerrar la puerta, por favor? Gracias. Conocer un poco qué es Elasticsearch y Lucene por debajo, ¿vale? Un poco por encima. ¿Cuál es la interacción básica con Elasticsearch? ¿Vale? Tú llegas, instalas Elasticsearch y ya está. Entonces, ¿qué es lo que puedes empezar a hacer para crear índices, para borrar índices, para crear documentos, buscar documentos, ¿vale? Hacer alguna query. Luego, una de las cosas interesantes que es revisar Drupal y Elasticsearch, cuál es la conexión. En este caso solo voy a ver Drupal 8, pero en Drupal 7 también está el mismo documento, un módulo similar que hace lo mismo. Vemos una de las cosas que más me gusta, que es el famoso ELK. Si tú buscas ELK, puedes encontrar una especie de ciervo que está en Estados Unidos o Elasticsearch lo que está así Kibana, ¿vale? Entonces, si veis que no tenéis resultados, ponéis ELK Search, ELK Solar, ELK Elasticsearch y encontráis esto ahí. Y luego, unos tips and tricks que a mí me hubiese gustado que me hubiesen contado cuando yo empecé, que son clásicos fallos que te puedes encontrar cuando arrancas y no te funciona, o quieres buscar una cosa y no te funciona, o facilitar muchas veces el trabajo de debug, si me apuras, de las queries o de creación de índices o incluso del estado del propio servidor de Elasticsearch. Así que bueno, ¿qué es Elasticsearch? Pues básicamente es un motor de búsqueda orientado a documentos utilizando Apache Lucene Java como base principal, ¿vale? Y sus principales características son índices invertidos y consumo de recursos. Muy importante lo del consumo de recursos. Si tú tienes un Elasticsearch con 500 megas de RAM, vas a poder hacer poquitas cosas, ¿vale? En un entorno de producción o de desarrollo que necesite gran cantidad de documentos o gran cantidad de consumo de búsquedas concurrentes o similar, ¿vale? Entonces, bueno, para los que no sepáis qué es un índice invertido, ¿vale? Un índice invertido básicamente es tú coges el documento, analizas el documento entero, lo conviertes en palabras y creas un índice con esas palabras y dónde está ese documento, ¿vale? Esta es la versión simple, como veis aquí. Por ejemplo, aquí tenemos canción 3, casa 1, 3, cuento 2, 3. Esto lo que muestra es que la palabra canción está en el documento 3 y la palabra casa está en el documento 1 y 3. Entonces, esta es la potencia real de Lucene, ¿vale? Lucene es lo que está por debajo. Entonces, esto cuando tú vas buscando las palabras y los principios de las palabras para el autocompletar, va a estos índices y te devuelve
los campos que tú le hayas dado de esos documentos. Por ejemplo, el típico, el name o el title. Pues, oye, casa aparece en el documento 1 y 3, pues te devuelvo los documentos 1 y 3. Y luego por debajo pues hace el tema de relevancia, cuántas veces aparece, te da un score y te lo ordena por score, por fecha, Pero vamos, este es el principal poder de Lucene, ¿vale? ¿Cómo se haría en MySQL? Bueno, en SQL, un like, que bueno, si tienes 10 registros bien, si tienes 1000, bueno, pero si tienes 1.000.000, olvídate. Con Lucene eso va volado con 1.000.000, ¿vale? Porque utiliza este tipo de grafos de búsqueda, ¿vale? Empieza, por ejemplo, aquí va hotel y dice, vale, pues tengo que llegar a este documento, el Marriott, pues llego a este documento y va buscando. Esto es como, por decirlo de alguna manera, la búsqueda autocompletada. Por debajo es como va funcionando. Dice, pues empiezo, ha escrito la M, tengo todas estas palabras con M, ha escrito MA, pues tengo todas estas palabras y estos documentos con MA, ¿vale? Un análisis es cómo Lucene por debajo analiza el documento. La palabra posiblemente más repetida en el español sea la, le, con, pero no son útiles, no son relevancia al documento, ¿vale? Entonces, yo he utilizado esta expresión, que es lo típico, el primer ejemplo que tienes en Elasticsearch, Solar y demás, que es con cómo se ven las tipografías en inglés, lo del murciélago en español, analizador en inglés y su proceso. Aquí tenemos mayúsculas, minúsculas, plurales, pasados, admiraciones, artículos. Esto lo convierte en, con el proceso por defecto, ¿vale? Hay muchos procesos, muchos análisis. Quick, Brown, Fox, si os dais cuenta aquí es Foxes, aquí es Fox, aquí es Jumped, aquí es solo Jump, la admiración no existe, los artículos no existen, y esto es lo que realmente por debajo, cuando va a indexar el documento, es lo que él indexa, palabras relevantes, ¿vale? Luego por debajo, si se repite muchas veces Fox, pues tiene más peso la palabra Fox y bueno, cosas de esas, ¿vale? Pero básicamente esto es un analizador. Características. Una de las cosas más importantes y con la que más se está utilizando en Elasticsearch es que es casi en tiempo real, ¿vale? Tiene una latencia de 1 segundo, pero es casi en tiempo real. Por eso es muy común lo de los logs, ¿vale? Lo clásico que tú, lo primero que vas a ver en Elasticsearch Log Static Kibana es un grafiquito de las conexiones de Apache, porque es casi en tiempo real, ¿vale? Una alta disponibilidad con el tema de las shards, los nodos y los clústeres, ¿vale? El tema de tenencia múltiple, esto con el tema de las réplicas permite que los documentos estén en varios sitios, ¿vale? La búsqueda de texto libre, como hemos visto antes, es orientado a documentos, vuelvo a repetir, es como si en Drupal estuviésemos hablando de un nodo con sus campos, pues es algo similar, es como la entidad concreta, ¿vale? Un documento es una cosa concreta con su texto. La gestión de conflictos, cuando estamos hablando de un sistema que puede tener muchísimas conexiones concurrentes, tú puedes actualizar 2 o 3 veces el mismo documento casi en el mismo segundo, ¿vale? Entonces esto tiene esa gestión de conflictos, se llama gestión de conflictos optimista, que básicamente es, te pongo la versión, y cuando voy a actualizar la versión, si la versión que yo estoy devolviendo es la misma que me han devuelto antes, esta actualización es errónea, ¿vale? Entonces digamos que por un sistema de versionado que ahora vemos, así funciona. Una de las diferencias con Solar es que en Solar tú tienes un mapeo de campos, una estructura, y en Elasticsearch con un único comando ya empiezas a indexar cosas. No es lo más recomendable, ¿vale? Porque lo más recomendable es decir, este campo es de tipo timestamp, este campo es de tipo text y se puede indexar, pero vamos, la primera parte es schemanes, ¿vale? Y luego lo más potente, toda la interacción con Elasticsearch es a través de una API REST de toda la vida con get, put, delete y demás. Pues eso, es casi en tiempo real con una latencia de 1 segundo, es lo que dicen
los de Elasticsearch. Cluster, ¿qué es un cluster? Comento estos temas porque cuando te enfrentas por primera vez a la página de help de Elasticsearch te dice muchas cosas y si no tienes los conceptos básicos te pierdes. Entonces un clúster es un grupo de nodos, ¿vale? Entonces podemos tener en un único clúster varios nodos, ¿vale? Porque es posible que no podamos materialmente indexar 100 terabytes en un único servidor, o por recursos, por espacio, ¿vale? Y luego, obviamente, el nombre del clúster debe ser único. El nodo es el servidor, por decirlo de alguna manera, que forma parte de ese clúster. Tú puedes tener X nodos por servidor, que esos son los que almacenan el contenido, lo indexan, y como antes, tiene que tener un nombre único. Y bueno, puede tener tantos hermanos como se quiera. En un único clúster puede haber 5, 10, 20 nodos, ¿vale? O más. Un índice. Un índice, digamos que es nuestra definición de campos en Drupal, ¿vale? Un índice de documentos, un índice de artículos, de casas. Este es mi índice, ¿vale? Por cada nodo puede haber X índices, todos los que quieras, ¿vale? El documento es esa entidad única, esa instancia, por decirlo de alguna manera, de ese índice. Por ejemplo, si estamos indexando casas, un documento sería una casa, con sus fotos, su dirección, todo eso, ¿vale? Entonces, es como una fila de una base de datos, básicamente. Los shards. Aquí viene lo divertido de Elasticsearch respecto a la alta disponibilidad. Cuando tú tienes un índice, tú tienes como un bloque, ¿vale? Imaginaos una lista de 10 documentos, ¿vale? Una shard, una pieza, es un fragmento, es un cachito de ese índice, ¿vale? Esto lo que me permite es separar los shards en distintos nodos, ¿vale? El nodo 1 tiene la shard 1, 2 y 3. ¿Vale? Y el nodo 2 tiene la shard 1, 2 y 3. Dices, vale, es lo mismo. La diferencia es que las shards y las otras son como las copias, ¿vale? Las réplicas. Entonces, cuando tú tienes, digamos que una réplica maestra está en un único servidor, una única maestra solo puede estar en un único servidor, pero las réplicas pueden estar en n servidores, en n nodos, ¿vale? Entonces, esa es la potencia. ¿Qué permite esto? Consultar de forma concurrente y de forma mucho más eficiente en la misma query, porque tienes más recursos para devolver esa consulta. Pero también te da integridad. Si se me rompe el servidor 1, sigo teniendo la misma indexación, el mismo trocito en otro servidor. Y Elasticsearch por debajo lo convertirá en maestro, ¿vale? Pregunta, ¿y Solr no es lo mismo? Pues es muy similar, por debajo utiliza Lucene. ¿Y cuál es mejor? Me la preguntan casi siempre, yo siempre les mando al mismo sitio, ¿vale? Solr versus Elasticsearch. Y abajo, el autor de esta página dice lo mismo. ¿Usas Java? Usa Solr. O sea, tu desarrollo principal es Java, usas Solr. ¿No usas Java y usas PHP y demás? Evalúa Elasticsearch. ¿Utilizas Logstash y Kibana y demás? Utiliza Elasticsearch. ¿Estás muy cómodo con Solr? Sigue en Solr. ¿Estás muy cómodo con Elasticsearch? Usa Elasticsearch. Cada uno tiene sus cosas. Si te metes ya un poco más a, yo qué sé, el desarrollo, por ejemplo, de indexación de casas de Idealista, que eso es como muy meterse en el core y en las tripas de Solr, pues ahí me imagino que los desarrolladores Solr es mucho más maduro, tiene muchos más años, más bagaje, más gente contribuyendo, pues supongo que se podrá meter más en las tripas porque es Java y tienes API de Java y demás. Con lo otro solamente tienes una API y bueno, puedes modificar algunas cosas en Elasticsearch, pero no puedes meterte en las tripas. No puedes coger, vale, pues voy a reescribir esta clase y cambio la forma en la que esta clase hace esa función, ¿vale? Entonces, pero vamos, al final el resumen es lo que más te guste, ¿vale? Cambiando hoy un par de matices,
con lo que más cómodo estés. Un ejemplo real, este me encanta. Cuando lo descubrí, intenté buscar cómo estaba hecho. GitHub. Esta es la página principal de GitHub cuando tú buscas. Pues aquí tenemos varias cosas donde se utiliza Elasticsearch. El autocompletado, ¿vale? Tú vas poniendo Drupal y por ahí, lo que pasa es que lo hice demasiado rápido. Te va poniendo Drupal, Drupal Project, no sé qué, te va haciendo un autocompletado. Unos agregados y una búsqueda estructurada, ¿vale? Esto es, dame todo lo que sea de Drupal de tipo wikis, ¿vale? Esto es una búsqueda sin estructurar, una búsqueda de texto libre. Más agregados, con tags. Esto de aquí, no sé si se llega a ver que esto está en cursiva, ¿vale? Esto es, el resultado de aquí te modifica o sea, la búsqueda que tú estás haciendo, como te hace es que me sale solo en inglés, lo siento, el highlighting, el mostrado de esta es la palabra que tú estabas buscando. Google te lo pone en negrita, aquí te lo pone en cursiva, antes estaba en amarillo en negrita. Esto es lo que tú has buscado y esto es todo lo que aparece. Te permite ordenar, el best match posiblemente sea el score, pero tienes fechas, tienes cantidad de veces que se repite, de la A a la Z, no sé, hay un montón. Y un paginado, ¿vale? Todo esto, Elasticsearch, ¿vale? Concretamente esto está utilizando Elasticsearch. ¿Cómo se instala? Pregunta de siempre. Pues la documentación oficial es maravillosa. En Elasticsearch puedes instalarlo por TAR, por paquetes, por un montón de cosas. Y el LK, que es lo que yo voy a usar en mis demostraciones, a mí me resulta muy cómodo utilizar Docker Compose. Incluso en Windows funciona. Yo tengo un ordenador muy antiguo y utilizo como la versión esta que saca máquinas virtuales por debajo, pero vamos, funciona bien. Como es para desarrollo, no necesito rendimiento y funciona muy bien. Con una única particularidad, bueno, dos, que modifiques este parámetro, este comando solo te lo hace una vez. Cuando vuelves a reiniciar el ordenador se ha borrado, ¿vale? Prefiero tenerlo así. Y luego que le des, si no recuerdo mal, más de 4 GB de RAM. Si es en Docker, que tu ordenador tenga más de 4 GB de RAM, si no creo que no arrancaba. Y si es máquina virtual, que la máquina virtual pueda asignar más de 4 GB de RAM. Creo que son las dos únicas particularidades que aparecen en todos los sitios. Si te falla, el clásico troubleshoot, pues ahí aparece. Y luego Docker Compose App LK y te levanta el Elasticsearch, el Kibana y otro puerto de interacción, ¿vale? Entonces, lo primero para comprobar, localhost o el host donde tú tengas, 9200 y que aparezcan estos datos. Pues Elasticsearch, cluster name, versiones, no sé qué, tal. Esto significa que ya tienes funcionando Elasticsearch, ¿vale? Interacción básica. En todos los tutoriales de todo internet empiezan así. Esto es una API, ¿vale? Con Elastic se funciona con API. Y si tú miras todas las librerías, casi todas, o con curl, o con Gazelle, todo va por ahí. Aquí este documento está recién creado, ¿vale? Perdón, este Elasticsearch está recién creado, no tiene nada. Yo ya puedo indexar un documento, ¿vale? Aquí estoy diciendo en qué índice, ¿vale? Y mi documento el 1 y este es el documento, ¿vale? Un campo vamos, es un JSON, application JSON, ¿vale? Y ya está indexado. No tenía creado índice, no tenía definido nada, ya lo tengo indexado, ¿vale? Aquí, como podéis ver, pues mira, lo de las SARs, en total hay 2, se actualiza en una, que será la maestra, es la versión 1, este es el tema de la gestión de conflictos, este documento tiene el ID 1, porque se lo he puesto aquí, ¿vale? Bueno, eso es lo que te suelta. Y luego, si quieres volver a ejecutar otra vez la misma consulta, cambiando, por ejemplo, el nombre, te lo actualiza, te dice que ya no es un created, es un updated, la versión 2 y el sequence number 1. Esto empieza en 0, 1, 2, ¿vale? Y lo mismo. Obtener documentos.
esto utiliza los verbos de forma apropiada de REST, put, post, pat, delete, get, ¿vale? Pues aquí, oye, ¿cuál es el documento 1? Pues aquí lo tienes. El documento es este. Está en la versión 2, es de tipo documento, en el índice customers y tiene el ID 1, ¿vale? Es una API JSON de toda la vida. Delete, más de lo mismo. Buscar, esta es la búsqueda libre. Query, yo quiero buscar DOU y es en qué índice la operación search query DOU. Y me devuelve que hay todos estos, un array con todos estos documentos. Como solo indexa uno, solo hay uno, ¿vale? También veréis que en muchos sitios empiezas con el query match, empiezas a decir ordénamelo por este campo, no sé qué, no sé cuántos, tal. Si no tienes definidos los mapping, eso no te va a dejar. Por eso te digo que sí, ese esquema lees, pero al final tú le vas a decir que este campo es de este estilo, este campo es de otro, ¿vale? Y bueno, eso es, digamos, que lo básico de Elasticsearch, el concepto principal de Elasticsearch. Elasticsearch lo que está así Kibana es utilizar Elasticsearch con una ingestación y una consulta, ¿vale? Es lo mismo en la indexación, pero con una forma de meterle datos y con una forma de mostrarlos, ¿vale? Internet también está lleno de ejemplos de cómo funciona Kibana. Esto es una interfaz de Kibana que básicamente son panelitos donde tú vas moviendo y quiero mostrar este, quiero mostrar otro, una tarta, unas gráficas, un listado de texto. Es súper customizable, ¿vale? Aquí un mapa, unas barras. Este, por ejemplo, es de Apache, accesos de Apache. Pues aquí tenemos desde dónde vienen, qué navegador, o sea, si quieres incluso te podrías hacer un Google Analytics utilizando Apache Logs o cualquier otro recurso donde tú saques logs, ¿vale? Otro ejemplo de JMeter, de cómo se comporta la aplicación y demás. Básicamente, Logstats, que es el ingestador, es la herramienta para canalizar todos esos inputs, ¿vale? Pongo en negrita mayúscula porque Logstats lo puedes conectar, lo debes conectar en tantos nodos como tú quieras. Todo eso lo envía directamente como a un colector y ese colector es el que se lo manda Elasticsearch, ¿vale? Puedes hacerlo sin lo otro, pero no es la forma en la que Logstats funciona. Los filters, digamos que es... bueno, aquí entre medias estaría Elasticsearch, en ese huequecito tenemos unos inputs y esto de aquí, filters y outputs, es el Kibana, ¿vale? En Kibana yo filtro por fecha, por nombre, por IP, por lo que sea, ¿vale? Un ejemplo de Logstats muy sencillo, pero que de primeras puede abrumar un poco. Como veis, perdón, esto es solo Logstats, ¿vale? Los inputs, los filtros y los outputs, así es como trabaja por debajo. Saca datos, los convierte y los devuelve a donde sea, ¿vale? Disculpad. Entonces, input, uno muy sencillo es el stdin, que es la consola, un intro y te llega un evento, un input del stdin. Filter, pues aquí estoy utilizando dos filtros, que son los dos más comunes. Grok es como un conjunto de filtros para interpretar muchos tipos de logs, ¿vale? Cuando te viene un montón de... el clásico log de Apache, que tiene como un montón de textos, rayitas, tal, Grok tiene como muchos patrones para decir, oye, coge esto y estos son estos campos, ¿vale? Por ejemplo, este va a ser un combine de Apache Log. Y luego el date, ¿vale? Este es otro muy importante. Esto es una de las cosas que normalmente siempre falla cuando empiezas con Logstats y quieres sacar una gráfica en tiempo real, ¿vale? Aquí ya le estoy diciendo que el campo mío se va a llamar timestamp y tiene este patrón. Así que busca este patrón en el input que recibes y me lo conviertes en un timestamp, ¿vale? Y luego el output va a ser, aquí estoy haciendo dos outputs, puedo tener uno o puedo tener 100, los que sean,
Aquí estoy haciendo un output que es Elasticsearch, envíamelo a este servidor, y el stdout, codec Ruby debug, esto lo aconsejo tenerlo casi siempre, sacarlo siempre por consola, ¿vale? Entonces si estáis debugueando y quieres ver y haces un F5, pues te aparece en la consola la siguiente transparencia. Aquí estoy, este es el clásico log de Apache, o uno de los clásicos logs de Apache. Yo lo ejecuto con el log_stash_filter, que es este ficherito de aquí, y meto esto. Aquí le doy al intro, y esto es un montón de cosas que, bueno, tú sí podrías llegar a decir, vale, es el protocolo HTTP, el 1.1, un estado 200, este número no sé qué es, a lo mejor son el tamaño de la petición, esta es la URL, vale, pues lo que te hace log_stash es esto, ¿vale? Esto es una maravilla. Al principio es mucha magia negra, luego ya vas diciendo, vale, voy a aplicar este filtro, este patrón. Grok tiene como más de 100 patrones, patrones distintos para interpretar esos logs, y al final tú lo que quieres conseguir es esto, y es importante el Ruby Debug porque tú al final quieres saber que vas a indexar en Elasticsearch este campo con este valor para este documento, ¿vale? Y básicamente es eso. El tema de Kibana. En una de las charlas que vi hace tiempo me gustó mucho esta forma de explicarlo. ¿Cuántos errores 500 hubo el viernes 25 de mayo? Tú te vas al MySQL o al log o tal e interpretas. Vale, entre las 2:15 y las 4:37, joder. Bueno, venga. Vale, y desde la IP dice, venga ya, hasta luego. ¿Vale? Pues esto, con Elasticsearch, con Kibana, se puede. Básicamente es una de las cosas que se decía, el problema del Big Data es que sea instantáneo, que tenga todos los datos posibles y que además dé ideas y soluciones, ¿vale? O sea, que con una visión global, una visión de estas ejecutiva, digas, ostras, tenemos un problema. El clásico gráfica que tiene que estar siempre plana y de repente cuando aparecen cosas rojas es que algo se ha roto, te toca investigar por qué, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es Kibana? Básicamente es un generador de dashboard, ¿vale? Con paneles que te permite consultar por fecha, consultar temas de gráficas, tablas, tartas, tienes un montón de plugins distintos para generar esas informaciones, ¿vale? Que se refresca en tiempo real, volvemos otra vez al tiempo real, el NRT, Near Real Time, que es un segundo de delay, no es exacto, pero bueno, y que te permite incluso generar dashboard de inteligencia de negocio, los clásicos BIs. O sea, si tú configuras un Kibana bien configurado, puedes llegar a tener un panel donde veas las asignaciones de horas de tus desarrolladores, cuántas peticiones o compras recibes en qué fechas, mapas de calor por horas de cuándo compra la gente más. Si todo eso desde log_stash u otros, hay un montón. Desde log_stash le dices cuál es el origen y vas generando todo eso, puedes llegar a tener un dashboard a un único scroll y ver el estado de tu aplicación, tu negocio, ¿vale? Y luego, bueno, pues obviamente la reutilización de paneles. Aquí, por ejemplo, es el mismo índice customer que he buscado y me ha devuelto en una tabla esto. Si yo hubiese hecho los mapping y demás y hubiese dado un campo fecha, un campo o algún otro campo, podría llegar a tener una tablita, ¿vale? Un gráfico de tiempo. Más cosas. Drupal más Elasticsearch. Cuando yo empecé con Elasticsearch fue porque instalé que estaba jugando con un ELK, ¿vale? Para sacar simplemente unos logs de Varnish. En algunos momentos concretos, cuando Varnish recibía un tipo de logs concretos, es que estábamos íbamos a empezar a tener muchas peticiones, ¿vale? Teníamos unos logs se enviaba un mail, uno de estos de marketing, y le llegaba pues a 900.000 personas y sabías que a las 9 de la mañana o en el momento que llegase te podían llegar a tumbar la página. Entonces me monté un Elastic para comprobar y tener mi pequeño BI
Y dije, joder, ¿por qué no utilizamos Elastic para quitarnos el buscador y lo metemos? Pues básicamente este es el aprovechamiento de los recursos. Otro índice distinto, el mismo servidor de Elastic y demás. ¿Qué necesitas para hacerlo funcionar? Dos módulos. Search API, es el clásico, y Elasticsearch Connector. Esto es para Drupal 8, ¿vale? En Drupal 7 no sé si está este módulo, pero en Drupal 7 estaba, si no recuerdo mal, Search API y Elasticsearch, ¿vale? Creo que ese era el que usaba yo en su momento. Y al utilizar Search API, pues ya tienes Facet API, el Search API Autocomplete, el Location, lo que quieras, ¿vale? Solo necesitas dos cosas para configurar Elasticsearch en Drupal, aparte de habilitar los dos módulos de Search API y Elasticsearch Connector, te vas a la administración de Elasticsearch Connector, creas un clúster, ¿vale? Le dices cuál es la URL. Esto viene por defecto, pero si no viene, tenerlo en cuenta. Si este va a ser tu clúster por defecto y el tenerlo activo, ¿vale? Por defecto yo lo único que he tenido que ahora mismo es el nombre del clúster y la dirección de Elasticsearch, ya está. Y la segunda otra cosa que tienes que hacer es crear, digamos, el servidor de búsqueda, ¿vale? Pues aquí lo llamas Node, cuál va a ser mi clúster y por defecto aquí el backend es Elasticsearch, funciona bien y ya está. Y a partir de aquí, Search API. Creas los campos, dices cuáles son los nodos, los tipos de nodos que quieres indexar, si quieres que sean los campos buscables, pues le dices que este campo es de tipo full text y todas las cosas que tiene Search API, ¿vale? No he querido meterme a hacer Search API porque si no tenemos una charla que nos vamos mañana. Y bueno, los últimos trucos y consejos que yo me he ido encontrando y con los que he tenido problemas, a veces de varios días hasta que te das cuenta el porqué. Kibana tiene una consola que antes, cuando yo empecé, se llamaba Sense. Te lo instalabas, creo que todavía sigue funcionando. Te lo instalabas en el Chrome, abrías Sense, que es una aplicación, y tienes una consola con varios autocompletados, te permite guardar queries, digamos que hacer un debug, que no tengas que estar ahí en la consola picando, que no tiene sentido, ¿vale? Entonces digamos que es un editor de texto que pues te permite hacer búsquedas y te devuelve los resultados, ¿vale? Esto es un básico. Por eso sí, podéis instalaros Elasticsearch para probar, si es para algo de producción y solo vais a utilizar Elasticsearch, solo utilizad Elasticsearch y configurarlo apropiadamente. Pero si es para un entorno de desarrollo o es para empezar a trastear y empezar a evaluarlo, yo os recomendaría instalaros un ELK, ¿vale? Con un Docker o lo que queráis, por este tipo de cosas, ¿vale? Otra cosa súper importante, si quieres un panel de tiempo, necesitas configurar un campo de tipo timestamp, obligatorio, ¿vale? Es algo que, pues, es lógico, si tú quieres hacer una gráfica de tiempo necesitas un campo timestamp, pero tienes que indicarle que este campo es de tipo timestamp. Acordaos de en el logstash, grok, date, ahí estaba diciendo que quiero un campo timestamp con este patrón. Si no tienes eso, no tienes gráfica de tiempo. Y yo con esto me tiré 3 días diciendo, joder, no lo entiendo, y esto no funciona, y joder, aquí yo lo buscaba indexable y estaba el campo, pero no me funcionaba de tipo tiempo. Cuando yo me iba a Kibana, no lo tengo por aquí, pero bueno, cuando creas un nuevo dashboard y le dices que este campo o este panel, este es el campo de timestamp, no te lo reconoce, te dice, no tengo ningún campo de timestamp, ¿vale? Entonces, esta es otra. El hub de Docker, no sé si os gusta mucho Docker o no lo usáis o demás. Si buscas ELK o Elasticsearch, tienes repositorios a mansalva. Ojo, cualquiera puede subir ahí cualquier cosa. Evaluadlo y echadle un ojo. Yo os recomiendo el de SEP ELK. Tiene todas las versiones, está en GitHub, pues echad un ojo, tiene muchos, como digo yo, muchos slides de GitHub
Y bueno, pues eso como que te da cierta confianza. Y otra cosa también muy interesante, que cuando tú arrancas le prestas importancia y dices, ¿por qué aparece yellow? Y luego le quitas importancia. Esto es el tema de las shards y las réplicas, ¿vale? Hay tres estados: rojo, chungo; amarillo, cuidado; y verde, todo bien. Básico, ¿no? Pero ¿qué significa? Eso está en la documentación, pero te toca buscarlo un poco. Cuando tú tienes un clúster, el clúster tiene nodos y el nodo tiene índices y los índices tienen shards, ¿vale? Entonces tú tienes un índice, artículos, con 5 shards, que es por defecto lo que te suelta Elasticsearch. Esas 5 shards pueden estar repartidos en 2 nodos, ¿vale? ¿Qué significa rojo? Que la shard maestra no existe o está corrupta y no tiene shard de réplica, ¿vale? No existe réplica, es decir, te faltan datos, algo ha ido mal. La amarilla significa que en uno de los nodos tenemos un shard, la shard maestra existe, pero hay alguna de las shard que no tiene réplica, con lo cual podemos tener un fallo de integridad si esta shard se rompe. Y verde significa que tenemos shard maestra y shard de réplica, una o más, ¿vale? ¿Cuántos nodos? ¿Cuántas shards sin asignar? Pues bueno, un poco la salud de lo clásico de, oye, no funciona, entra aquí, echa un ojo, mira, si está en yellow, echa a ver cuáles son las shards que puedes tener rotas o no, y empieza. Si aparece rojo, es que tienes algo mal y te toca o reindexar o buscar la forma de sacar esos datos, ¿vale? Y básicamente esto es la charla de Elasticsearch, mi experiencia con Elasticsearch y todos los palos que he tocado con Elasticsearch. No sé si tenéis preguntas, supongo que sí. Bueno, tengo 2 preguntas, de hecho. Vale. La primera es el facetado, porque sé cómo funciona en Solar, de agrupar datos y demás, pero en Elasticsearch no tengo mucha idea. Vale. La pregunta es cómo funciona el facetado. Si hablas del tema de Drupal, funciona exactamente igual que en Solar. Instalas Facet API y dices cuáles son las facetas y de dónde va a sacar los datos. No hacer nada en el backend de Elasticsearch. ¿Y la segunda pregunta? Y la segunda pregunta es el indexado de documentos PDF, por ejemplo, cuando quieres buscar dentro de un documento PDF y obtener esa información. Nosotros, por ejemplo, en Solar usamos Tika, pero no sé si... Sí, al final por debajo utiliza Lucene y Solar utiliza Lucene. Si Solar indexa el PDF con Lucene, Elasticsearch también. Yo no lo he hecho, pero si no recuerdo mal es de un tipo binario, donde tú le dices, este es un campo de tipo binario legible, indéxamelo. No sé, te lo busco si quieres, pero no lo tengo yo 100% claro, pero por ahí van los tiros. ¿Más preguntas? En el put que ha puesto de ejemplo antes, no había nada de autenticación. El put va ahí a la mancha y tú le pones el mecanismo de seguridad por un lado. Vale, la pregunta es, en una de las slides aparece el put sin autenticación, es decir, puedo modificar documentos, puedo cambiarlo, puedo hacer un montón de cosas. El Elasticsearch tiene una autenticación básica, pero además en el paquete se llama XPack del propio Elastico, que es la empresa, puedes conectarle un LDAP, puedes conectarle, no sé, un montón de tipos de autenticación, ¿vale? Pero lo común, o al menos lo que yo he estado haciendo, que tampoco significa que sea lo correcto, es que ese Elastic solo era conectable desde mi backend, desde mi frontal o desde el Bastion host. Solo se podía conectar de esos dos sitios. ¿Que al final me podía modificar documentos? Sí, pero en mi Drupal lo podía volver a reindexar o bueno, cualquier otra cosa. No he necesitado esa autenticación. ¿Más preguntas? Sí. He echado un vistazo rápido y he visto que hay 2 módulos de Elasticsearch en Drupal.
¿has probado el segundo, Elastic-Search? No. Yo en su momento en Drupal 7 utilicé Search API Elastic o Elasticsearch, y ahora en Drupal 8 probé Elastic Connector, me funcionó la primera y he seguido usándolo. Y tengo otra segunda pregunta. Mi impresión es como que el módulo de Solar en Drupal está más soportado, o no sé, como que va más avanzado que Elasticsearch. ¿Hay alguna razón de tecnología o es simplemente personas que le ponen? Vale, la pregunta es que en Drupal parece que, bueno, el módulo de Solar, Search API Solar, es mucho más maduro que el módulo de Elasticsearch. Sí, es verdad. Y por eso te digo, al final siéntete cómodo con lo que tú quieras utilizar. Tiene más ramas, supongo que tendrá más desarrolladores por debajo. Yo, por suerte o desgracia, todavía no me he metido a contribuir en el módulo, pero tampoco te puedo... O sea, esos dos, el Search API Solar y el Elasticsearch Connector, son los dos que funcionan muy bien para Drupal 8. Vale, pues ya no hay más tiempo para preguntas. Si queréis, en Bluespark buscamos desarrolladores siempre. Contactad conmigo si os apetece. Y nada, muchas gracias por la charla.